Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 193 cápsulas semanales continuas, ya por 3 años, un poquito más de 3 años, cuyo único objetivo es incrementar la cultura jurídica de nuestros contactos, seguidores, escuchas, amigos, conocidos y todos aquellos que estén interesados en saber un poco más sobre temas jurídicos, políticos, con impacto social. Y bueno, pues el día de hoy, ineludible el tema de algunas consideraciones jurídicas en torno al desastre que ocurrió en Acapulco, Guerrero, debido al huracán Otis. Yo creo que nadie en su momento dimensionó la peligrosidad y sobre todo los efectos que iba a tener este caso fortuito. Es un caso de la naturaleza que pues obviamente es muy difícil contrarrestarlo, más bien dicho no hay manera de contrarrestarlo más que de prevenir, de evitar y de minimizar en cierta medida los efectos negativos de este fenómeno natural que no se había presentado en aquella zona por mucho tiempo. Y bueno, aquí en algunas consideraciones jurídicas es que pues algunos hoteles en la zona turística, algunos comercios pues seguramente tenían activados o vigentes algunas pólizas de seguro para cubrir ese tipo de incidencias. Y al darse el siniestro, al darse el fenómeno natural, si es que aplica para algunos tipos de pólizas que se hayan contratado para ese fin, pues se activarán y seguramente pues les serán pagados previa evaluación los daños que se hayan causado, sobre todo a las zonas comerciales que se encuentran en ese lugar, que es un lugar pues turístico 100%, sobre todo lo que es la costera y las zonas que quienes hemos ido a Acapulco conocemos. Pero no solamente es el único efecto, sino también recuerden que está activo, está vigente, no sabemos por cuánto tiempo, el plan DN3, Desastres Naturales 3, que corre a cargo del Ejército, que me parece muy bien que continúe este plan, en donde se despliegan elementos del ejército para pues minimizar también los daños y sobre todo proteger a la población, ¿no? Poder tener una asistencia inmediata a los afectados. Ya lo hemos comentado de que pues siempre en este tipo de fenómenos cataclísmicos, de tragedias, pues la ayuda pareciera ser poca, no es suficiente. Por eso siempre se recurre a la sociedad civil para poder enfrentar pues estas eventualidades. Y pues obviamente sigue fluyendo la ayuda, no a lo mejor no en pues con la capacidad que quisiera el municipio de Acapulco, municipios cercovencinos, pero finalmente está fluyendo. Ya se restableció el servicio eléctrico en algunas partes, todavía no lo hay, y se está atendiendo a la población con comida caliente, con comedores que se han instalado, y también pues se está haciendo llegar la ayuda que algunos organismos reconocidos están brindando para los damnificados de ese estado, que sin duda pues se prolongará esta ayuda en lo que resta del año y quizá el año que viene. Independientemente que el tema de la reconstrucción se cree que se extienda hasta 2 o 3 años más. Y yo pienso que pues Acapulco va a reponerse y va a volver a ser ese esplendor turístico que siempre ha sido. Ahora bien, también en cuestión de ayudas en tema fiscal y adeudos que algunos
entes privados tengan con instituciones gubernamentales o que incluso con bancos comerciales, pues aquí el efecto jurídico es que se suspenda esa relación contractual precisamente por este fenómeno natural, y actualmente pues ya cobro sobre algún crédito que alguna persona tenga en esta demarcación, pues quedará suspendido hasta por un tiempo. Esto lo anunció, por ejemplo, el SAT. No se van a suspender el pago de impuestos, no sé específicamente hasta cuánto tiempo. Cualquier procedimiento coactivo también, en aras de ayudar a las personas que, bueno, pues tuvieron este impacto con este fenómeno, y pues imagínense que todavía tuvieran que estar al corriente de sus obligaciones. De hecho, es una causa de incumplimiento de la obligación en el derecho civil, el caso fortuito o fuerza mayor, y estos cumplimientos de obligaciones en muchos casos o se suspenden o bien desaparece la obligación como tal, ¿no? Ese sería un primer efecto jurídico. Y también es importante destacar que, porque me lo preguntaron, ¿qué pasó con los actos vandálicos, la rapiña que se dio en algunos comercios? Si es punible o no. Bueno, ya lo habíamos comentado en otra parte de una cápsula que tuvimos. Recuerden que es una causa de justificación que prevé la doctrina penal y también la ley, en donde si existe un estado de necesidad que haga que se lesione un bien jurídico de otra persona, en este caso el patrimonio de quienes eran propietarios de estos comercios, se da en aras de un estado de necesidad premiante. Esto quiere decir que, pues, en muchos casos la gente vandalizó los comercios y se apropió de ciertos bienes, pues en aras de la subsistencia, ¿no? La gente pudo percatarse de que iba a quedarse sin trabajo por mucho tiempo a raíz de la tragedia, pues tenía que sustraer algunos insumos con los cuales pudiera, pues a lo mejor tener una relación comercial, víveres, pan, refrescos, agua, etcétera. Pues esa necesidad premiante pues hizo que se afectaran ciertos bienes jurídicos, y obviamente que no va a haber punibilidad, no va a haber una sanción, porque pues esto fue parte de un estado de necesidad premiante. Hay quienes pues condenaron estas acciones, sí, pero pues habría que darse cuenta que pues la situación sigue siendo bastante caótica, sobre todo en las cadenas de distribución que se rompieron, y muchos productos pues no, están vacíos los anaqueles, no hay agua potable, no hay agua embotellada, no hay alimento en suficiencia, etcétera, ¿no? Entonces esa acción no se va a perseguir, no va a quedar, pues amparada esa conducta bajo un estado de necesidad, y no va a ser perseguible. Ese es otro efecto que tiene ese tipo de fenómenos, el estado de necesidad, que es una causa justificada mediante el cual se lesiona un bien jurídico, la propiedad de ciertas personas, pero en afán de salvaguardar mi vida, mi integridad. Y eso fue lo que pasó cuando personas entraron a los comercios a dotarse de lo más apremiante para solventar pues esa contingencia, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que es tramitología, pues muchos archivos se destruyeron, oficiales, algunos trámites no se van a poder concluir. Eso también es una causa justificada para que no se concluya el trámite, para que se dé un plazo, yo diría que hasta de un año, para que se concluyan los procedimientos, por ejemplo, en el caso de trámites judiciales en esa zona o en ese distrito, tramitación de actas, etcétera, expedición de documentos de archivos oficiales, pues seguramente sufrieron daños, y pues
ahí pues obviamente se va a suspender esa actividad. Yo les comentaba que hasta por un año, para que vuelva a reactivarse toda la actividad administrativa en aquel municipio y municipios circunvecinos, y pues obviamente que, como lo habíamos comentado, muchos de las obligaciones pues no van a ser exigibles, dado este fenómeno, este caso fortuito, caso de la naturaleza, que bueno, pues vino a tener muchas implicaciones, sobre todo de carácter jurídico, ¿no? Y bueno, desde luego que poco a poco se irá restableciendo, por ejemplo, la relación laboral. De hecho, también es otra causa de suspensión de la relación laboral. Si ya no se puede continuar con la fuente de trabajo, pues se suspende y se podrá reactivar una vez que pues se den las condiciones para las relaciones laborales, obrero-patronales. Claro, en algunos casos ya se están reactivando, ya se están restableciendo, en otros no. En otras pues se va a tener que llegar a un acuerdo con el trabajador, etcétera, ¿no? Pero todos ese tipo de vínculos y relaciones jurídicas pues van a quedar suspendidas o en muchos casos terminadas debido a este fenómeno climatológico, y seguramente vendrán, porque así lo ha anunciado el gobierno federal, vendrán apoyos de carácter económico para que las familias, sobre todo las más afectadas, las de menos ingresos, en zonas que no eran turísticas, pues se les pueda dar una cantidad de dinero, no sé cuánto, me parece que habían anunciado que eran 70,000 pesos, para la reconstrucción de sus casas, y bueno, se puede hacer un padrón, un listado de beneficiarios de seguramente habrá una inspección ocular del lugar, etcétera, para poder acceder a este tipo de apoyos que también son parte de este fondo, que recuerden que el Fonden como tal desaparece, pero se creó una ley y se establece un fondo, pero administrado ya por la Secretaría de Hacienda, para poder dotar de recursos al ente municipal y poder solventar sobre todo los gastos de reconstrucción de las familias más pobres de Acapulco, y que están en zonas pues obviamente que sufrieron mayor impacto por este fenómeno natural, ¿no? Pues esas son parte de algunas implicaciones jurídicas que tuvo este fenómeno, y obviamente quizá lo más importante es que pues poco a poco en el mediano y largo plazo pues se pueda recuperar la actividad, sobre todo la actividad económica, y yo creo que así va a ser, con el apoyo de la sociedad civil y obviamente de los tres niveles de gobierno, tanto el municipal, el estatal y el federal. Y bueno, el segundo tema que tenemos preparado para el día de hoy es el tema, salió por ahí una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que resolvió un recurso en revisión, donde señalan que el acuerdo conclusivo, de hecho el acuerdo conclusivo es una forma de terminar con un procedimiento coactivo para ejercer un crédito fiscal. Este acuerdo conclusivo es un acuerdo que se da entre el SAT y el particular, persona físico-moral, para dar por terminada la controversia y se pague el interés fiscal y se dé por terminado el asunto, sobre todo en cuestiones administrativas fiscales. Este acuerdo conclusivo está regulado por el Código Fiscal, y aquí en esta tesis dice, palabras más, palabras menos, que cuando ya hay un procedimiento jurisdiccional derivado del ejercicio de las facultades de comprobación de un procedimiento coactivo por parte del SAT, ya no es posible celebrar esos acuerdos conclusivos. La justificación es que si el SAT lo que quiere es recuperar el interés, bueno, los montos que dejó de recibir por parte del contribuyente derivados de sus obligaciones fiscales, si acude a tribunales jurisdiccionales, pues ya ahí pues implicaría mucho más gastos
para que el Estado pudiera recuperar esas cantidades, y la segunda sala determinó que esos acuerdos conclusivos ya no eran procedentes si ya estaba instaurado un procedimiento jurisdiccional. Obviamente es un criterio un poco extraño porque pues finalmente lo que quiere el SAT es que se recupere los créditos fiscales, que se recupere las cantidades que dejó de percibir, independientemente de que exista o no un procedimiento jurisdiccional ya accionado. Entonces, pues es un criterio, finalmente, un criterio que pudiera haber otro en contrario, pero que se dio en el seno de la segunda sala. Incluso ahí en la resolución dice que si se repone el procedimiento por una nulidad fiscal, en este caso sí se podría aplicar ese acuerdo conclusivo, pero no en el caso de que ya exista un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Entonces, pues es importante conocer esto porque, bueno, sobre todo aquí yo creo que están más implicados personas morales más que físicas, porque la persona física, pues yo creo que la mejor manera de corregir su situación fiscal pues es llegando a un acuerdo conclusivo, pagar y estar pues de la mejor manera ante el SAT, ¿no? Que desafortunadamente se ha visto que ha sido más punitivo, pero sobre todo con los contribuyentes de menores ingresos, no así con los contribuyentes de mayores ingresos, como es cierto personaje de cierta televisora, pues que debe 26,000 millones de pesos y el SAT no lo toca, ¿no? El SAT ya le debió de haber embargado bienes de su propiedad, pero bueno, desafortunadamente así ha sido el sistema tributario mexicano, muy desigual y muy inquisidor, pero con los pequeños contribuyentes. Y bueno, finalmente aprovechar esta cápsula para dirigirme a los docentes que integran la ADUP, la Asociación de Docentes Universitarios, Capacitadores y Tutores del Estado de Puebla, de recién ingreso, que se han unido a nuestros grupos, para comentarles cuál es un poco el objetivo de la ADUP, de la Asociación de Docentes. Básicamente esta idea nace por allá del 2000, 2006, 2007, ya tiene algo de tiempo, donde pues se da un diagnóstico de las condiciones terribles, no sé cómo llamarles, precarias, en las que trabaja un docente universitario de institución de educación superior privada. Bajo pago de hora clase, sin prestaciones, sin seguridad social, sin acceso a cursos, sin acceso a beneficios de becas, de capacitación gubernamental, sin antigüedad, sin ningún tipo de reconocimiento, tiene que expedir recibos de honorarios, etcétera, ¿no? Y esto es un fenómeno que pues no es reciente, esto ya tiene décadas, en donde los docentes de estas instituciones pues sufrimos una total desprotección por cuanto hace a nuestras prestaciones de carácter laboral. Bueno, más dicho, ni siquiera tenemos prestaciones de carácter laboral, y además los pagos por hora clase, hay incluso universidades que llegan a pagar 40, 50 pesos la hora clase, cosa que es totalmente, pues no sé cómo llamar, inefable. Cuando los docentes debemos de, al contrario, ganar en promedio más que otras actividades pues similares, ¿no? Entonces, derivado de esta desprotección, el mejor camino es agremiarse, asociarse, ¿no? Entonces tuvimos oportunidad, después de varios intentos, de agremiarnos a través de una asociación civil para reunir a docentes de instituciones de educación superior privadas de todas las universidades, por lo menos aquí en Puebla y otras de otra república, de otros estados, que viven a diario el mismo fenómeno de ya terminé un curso y me pagan hasta dentro de un mes, o quizá hasta más de un mes. Tengo que pagar impuestos que son bastante altos por expedir recibo de honorarios, cuando no debiera de ser, ¿no? Entonces se impulsa este movimiento, se hace la asociación y se presenta una iniciativa de ley. Desafortunadamente los diputados de ciertos partidos totalmente nos ignoraron. El único que nos tuvo a bien contestar y
y ofrecer, pues, en cierta medida el apoyo jurídico necesario, pues fue la Secretaría del Trabajo a nivel federal, quien nos citó en varias ocasiones, tuvimos algunas audiencias, y se presentó la iniciativa de ley, que es el único camino legal, jurídico, y yo diría que hasta operativo, para que se reforme la ley del trabajo y finalmente los docentes, hora clase, tiempo parcial y obviamente tiempo completo, contemos con todas las prestaciones de ley que cualquier otro trabajador. De hecho, sí, yo siempre pongo un ejemplo de que si las trabajadoras del hogar y otros trabajadores lo han logrado, ¿por qué no los docentes universitarios? Entonces, obviamente costó mucho reunir a los docentes, mucha resistencia al gremio, mucha indiferencia. Y lo que pasó es que pues ya finalmente se presenta la iniciativa, tuvimos una reunión del más alto nivel allá en la Ciudad de México, les pareció excelente esa propuesta que va a ser afinada, o que ya más bien dicho ya fue afinada. El problema sabía la Secretaría que existía, ¿no? Pero por ejemplo no existe un padrón de docentes universitarios de educación superior privadas que nos diga cuántos docentes actualmente hay por hora clase o por tiempo parcial, pero las condiciones laborales eran más que conocidas que eran malas, ¿no? Prueba de ello es lo que comentó el presidente en una mañanera respecto de una universidad privada, donde pues, bueno, y en la UNAM también, donde ciertos docentes de hora clase pues están totalmente desprotegidos laboralmente, ¿no? Nadie puede negar esa situación, ningún docente que haya trabajado en una institución de educación superior privada puede negar esta situación. Entonces la Secretaría se dio cuenta de este problema del trabajo. Claro, fuimos la única asociación o gremio que expuso la problemática ya formalmente, y bueno, tuvimos el apoyo y ya se turna esa iniciativa a un departamento, no me acuerdo ahorita cuál, de la Secretaría, para que se pula esa iniciativa y finalmente sea presentada ante el Poder Legislativo Federal para que en caso de que se aprobara, que sería excelente, sería algo inédito, algo totalmente benéfico para todos los docentes agremiados, bueno, para todos los docentes, cambiaría totalmente su situación laboral, ya no más recibos de honorarios, ya no más pagos de hora clase bajísimos, accederíamos a prestaciones de seguridad social, a las mismas prestaciones que otro trabajador, mejoraría nuestro tabulador salarial y finalmente tendríamos acceso a becas, a capacitación y a incentivos de becas, cursos a nivel federal, ¿no? Entonces, esto pues obviamente ustedes dirán, parece fácil hacerlo, ¿no? Pero nos ha llevado de 2007, 8, 9, 10, pues prácticamente 16 años lograrlo, ¿no? 16 años para poder obtener estos resultados que actualmente se están dando y consolidar a la DOC, ¿no? Todavía no somos un gremio todavía muy grande, aunque si bien es cierto hay más de 400 docentes que apoyan y se adhieren, pero formalmente tenemos que ser más. Entonces invitamos a todos los docentes de educación superior privadas y públicas a unirse a este esfuerzo, a esta asociación, para que impulsemos no solamente este tema de la iniciativa, sino otros cambios que beneficiarían sin duda a todo el gremio docente de educación superior y finalmente logremos tener todas las prestaciones que por ley corresponden. Pues bien, esto es lo que quería yo exponer en esta cápsula número 193. Me da gusto saludarles, invitarlos a que se unan a nuestros canales y recuerden que si tienen alguna duda, un comentario o inquietud respecto de los temas, pues lo pueden enviar en inbox y con gusto pues lo desahogaremos en nuestras próximas cápsulas. Muchas gracias y que esté muy bien.